Octavio Augusto. El gobernante bajo cuya égida Roma transitó desde la vorágine sangrienta de las guerras civiles hacia una prolongada era de orden y estabilidad inquebrantable. En este relato, trazaremos el sinuoso sendero que recorrió. Desde ser el joven y pálido heredero de César hasta convertirse en el hombre que doblegó las voluntades de Marco Antonio y Cleopatra. Analizaremos las medidas que impuso para reformar las provincias. La disciplina que inculcó en las legiones y las leyes con las que recimentó el Estado. Observaremos cómo se transformó la fisonomía de la capital y desentrañaremos por qué el orden por él instaurado logró desafiar al tiempo. El heredero de César. El comienzo del camino. Al evocar los primeros años de Octavio, el futuro Augusto, emerge ante nosotros la imagen de una Roma que contenía el aliento, viviendo en un estado de zozobra perpetua. Los viejos cimientos del sistema republicano se resquebrajaban, perdiendo su antigua solidez, mientras que en el seno de la clase política crecía una tensión eléctrica, lista para estallar en una lucha fratricida por el poder en cualquier instante. En aquellos años, cuando las viejas instituciones aún conservaban su forma externa pero ya habían sido vaciadas de su fuerza vital, Octavio crecía en un hogar donde el respeto reverencial a la tradición convivía con una aguda comprensión de la realidad. En aquella sociedad, era la flexibilidad política la que determinaba el destino de un hombre. Nació en el seno de una familia que, si bien no pertenecía a la cúspide más rancia de la aristocracia romana, estaba unida por lazos de sangre a los Julios. Este parentesco, aunque no le otorgó privilegios inmediatos durante su niñez, llevaba implícita la promesa de que su nombre resonaría algún día en los círculos donde se tomaban las decisiones capaces de alterar no solo la suerte de linajes individuales, sino el curso mismo del Estado. Tras la prematura muerte de su padre, la figura dominante en su crianza fue su madre, una matrona de principios inquebrantables. Fue ella quien forjó en el muchacho ese sentido de concentración interior, una cualidad que más tarde definiría su manera de gobernar. Tomando decisiones sin la precipitación de la juventud ni una impulsividad tosca. El joven Octavio maduró rodeado de hombres consagrados a la vida pública. En su casa se debatían acaloradamente disputas legislativas, se sopesaban los nombres de senadores influyentes, se analizaban proyectos de reforma y se discutían los veredictos de las asambleas populares. Él escuchaba estas conversaciones con una atención absorbente, sin intentar destacar, pero archivando en su memoria cómo los eventos visibles en la superficie siempre ocultaban corrientes de intereses mucho más profundos. Cuando llegó el momento de instruirse en el arte de la oratoria, fue confiado a Apolonio, un maestro de rigor y exigencia legendarios. De él, el joven aprendió una habilidad crucial. Hablar de tal manera que las palabras sonaran serenas, pero adquiriendo un peso demoledor gracias a su precisión y cálculo. Las crónicas relatan que la primera prueba de fuego para Octavio llegó cuando decidió acompañar a Julio César a Hispania, donde el dictador libraba una campaña contra los últimos partidarios de Pompeyo. Su madre, temiendo por su frágil salud, intentó disuadirlo largamente, advirtiéndole sobre las penurias de los caminos, las enfermedades y los peligros imprevistos. Sin embargo, César insistió, deseoso de comprobar si su joven pariente poseía esa cualidad que los antiguos romanos veneraban por encima de todas en un hombre de Estado: la capacidad de soportar circunstancias que escapan a la propia voluntad. El viaje a Hispania fue un calvario. Octavio cayó gravemente enfermo, lo que le obligó a rezagarse del grueso del ejército. No obstante, apenas recuperó las fuerzas, se lanzó a través de territorios hostiles hasta alcanzar a César. Aquellos que presenciaron su llegada al campamento lo consideraron inicialmente una muestra de obstinación juvenil, pero César vio algo diferente. Una tenacidad racional fusionada con un autocontrol férreo. Este episodio, aunque breve, fue decisivo. César comenzó a tratar al joven con una deferencia nueva, invitándolo a las discusiones sobre estrategia militar y política.
permitiéndole ser testigo de cómo se tomaban las decisiones en esa atmósfera donde una palabra oportuna o el manejo del tiempo valían tanto como una legión. Sin embargo, con astucia, no exhibió a Octavio como un trofeo ni intentó convertirlo prematuramente en uno más de sus lugartenientes, prefirió mantenerlo en la penumbra, para que observara y aprendiera sin el ruido de la fama temprana. Cuando César preparaba su gran campaña contra los partos, tenía la intención de llevar a Octavio consigo para foguearlo en la guerra y presentarlo ante su círculo más íntimo de generales. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. La conjura de los senadores, recelosos del poder omnímodo del dictador, cegó su vida a mediados de marzo. La noticia del magnicidio alcanzó a Octavio lejos de Roma. Aquel fue el momento de la fractura, el instante en que su camino, hasta entonces guiado por la mano de sus mayores, se convirtió por primera vez en su exclusiva responsabilidad. Al regresar a una Italia convulsa, intentaba descifrar qué lugar ocupaba ahora en un mundo despojado del hombre que había sido su mentor y protector. La apertura del testamento, en el cual César lo adoptaba como hijo y le legaba no solo su fortuna sino su nombre, cayó sobre él como un rayo, alterando su destino de forma irreversible. Asumió el nombre de Cayo Julio César, desoyendo a quienes le aconsejaban prudencia y le sugerían renunciar a la herencia por temor a la ira de los conspiradores y la inestabilidad de la urbe. Octavio comprendió con una lucidez escalofriante que rechazar el nombre equivalía a rechazar un deber moral que no podía ignorar. Su primera aparición en el foro tras aceptar el legado causó una impresión indeleble. Ante la multitud no se alzaba un muchacho inexperto, sino el heredero viviente de la voluntad que había regido la política de los últimos años. Esa mezcla de juventud y gravedad atrajo la atención de quienes, habiendo condenado al dictador, sentían ahora el vértigo del caos inminente. Cuando se hizo evidente que Marco Antonio pretendía apoderarse del dinero que César había legado al pueblo para financiar sus propias ambiciones, Octavio, careciendo aún de ejército propio, actuó como actúan los hombres que conocen el valor de la palabra empeñada. Vendió parte de su propio patrimonio para cumplir la promesa de César a los ciudadanos. Este gesto cimentó su posición ante el pueblo y, sobre todo, ante los veteranos, quienes vieron en aquel joven a alguien que no se escudaba en retórica vacía, sino que cumplía lo prometido incluso a costa de su propio sacrificio. Fue en este periodo cuando comenzó a tejer alianzas con los senadores opuestos a Antonio, entre los que destacaba la figura monumental de Cicerón. Aunque el viejo orador veía en Octavio más un instrumento para restaurar la república que un igual, no pudo dejar de notar en él cualidades insólitas para su edad. Una paciencia glacial, una atención meticulosa a los detalles y la capacidad de mantener sus propias ambiciones bajo llave hasta que los vientos soplaran a su favor. Poco a poco, Octavio se convirtió en un centro de gravedad en el fragmentado mapa político romano. Aún sin fuerza militar masiva ni cargos oficiales, ya demostraba una habilidad innata para construir confianza y no dar un solo paso en falso. Así transcurrió la primera etapa de su ascenso. Silenciosa, calculada, pero fundamental para los eventos que sacudirían los cimientos del mundo conocido. Alianza y rivalidad. Los triunviros y la sangre de Roma. Una vez que Octavio reclamó su lugar como el legítimo heredero de César y logró atraer a su causa a los veteranos, su presencia en el tablero político dejó de ser una curiosidad pasajera. A pesar de su insultante juventud, se había incrustado en la estructura de poder, donde cada movimiento alteraba el equilibrio de fuerzas. Marco Antonio, quien hasta hacía poco se consideraba el único sucesor natural del dictador, observaba con creciente irritación cómo a su lado crecía una sombra que ya no podía disipar. Mientras tanto, llegaban noticias alarmantes desde Oriente. Bruto y Casio, los asesinos de César, reunían ejércitos formidables, exprimían las finanzas de las provincias y se preparaban para una resistencia que amenazaba con convertirse en una guerra total. El Senado, paralizado por la indecisión, no lograba definir una estrategia clara,
situación que Antonio intentó aprovechar para consolidar su poder en la capital, actuando como si el mando supremo le correspondiera por derecho divino. Octavio, percibiendo que en la política romana la vacilación era más letal que la espada, comenzó a convocar a los veteranos de César. Estos respondieron con fervor, reconociendo en él al portador de la antorcha que ellos habían defendido en innumerables batallas. En este escenario irrumpió Cicerón con sus Filípicas, una serie de discursos incendiarios contra Antonio que resonaron en el Senado como los últimos truenos de la tormenta republicana. Cicerón creía, erróneamente, que podría manipular al joven César y utilizar sus tropas para defender la vieja república. Octavio escuchaba sus consejos con aparente docilidad, pero tomaba sus decisiones basándose en sus propios y fríos cálculos. La situación estalló cuando Antonio marchó con sus legiones hacia Módena, intentando doblegar al Senado por la fuerza. Los senadores encargaron a los cónsules Circio y Pansa enfrentarlo, y ordenaron a Octavio unirse a ellos con sus propias fuerzas. Esta campaña reveló que el joven, aunque carente de gran experiencia táctica, poseía un don para la disciplina y la logística, manteniendo el orden entre la tropa y evitando el caos. En los combates de Módena, Antonio fue derrotado, pero la victoria tuvo un sabor amargo para el Senado. Ambos cónsules perecieron, Hircio en el campo de batalla y Pansa días después a causa de sus heridas. Esta doble muerte alteró radicalmente el destino de Roma. Las legiones consulares, acéfalas, volvieron sus ojos hacia Octavio, el único líder capaz de garantizar sus pagas y mantener la cohesión. El Senado, en un acto de ceguera política, intentó usar el triunfo de Módena para frenar a Antonio pero negándose a reconocer el peso de Octavio, subestimando su influencia sobre la soldadesca. Fue entonces cuando la ruptura se hizo inevitable. Octavio comprendió que el Senado solo lo quería como un perro de presa, pero jamás le daría el lugar que creía merecer. Ante esta realidad, Octavio realizó una maniobra maestra, una de las más pragmáticas de su carrera. Inició negociaciones con su hasta entonces enemigo, Marco Antonio. Ambos, junto con Lépido, un hombre experimentado que controlaba importantes fuerzas en España y África, comprendieron que enfrentarse entre sí solo beneficiaría a los asesinos de César. Se reunieron en una pequeña isla cerca de Bolonia, lejos de oídos indiscretos, para repartirse el mundo. De aquel encuentro nació el segundo triunvirato. Una magistratura extraordinaria, legalizada por 5 años, que otorgaba a los 3 hombres poderes absolutos para nombrar cargos, repartir tierras, manejar el tesoro y declarar la guerra. No era una alianza de amigos, sino un pacto de lobos necesario para la supervivencia. La primera consecuencia de este pacto fue el terror. Se redactaron las listas de proscripción, tablas funestas con los nombres de aquellos declarados enemigos del Estado. No solo figuraban los conspiradores, sino cualquiera que pudiera representar un obstáculo o cuya fortuna fuera necesaria para financiar la guerra inminente. La víctima más ilustre fue Cicerón. Su muerte, narrada con detalle por los historiadores, simbolizó el fin definitivo de la libertad de palabra en la República. Sus manos y cabeza fueron exhibidas en el foro, una advertencia muda y terrible. Con la retaguardia asegurada a sangre y fuego, los triunviros dirigieron su mirada hacia Oriente. Italia gemía bajo la carga de la guerra. Levas forzosas, confiscaciones de alimentos y la exigencia constante de armas y dinero. Octavio se centró en la disciplina de los campamentos y en la gestión de los recursos, sabedor de que el descontento de la tropa podía ser fatal. Pasaba sus días entre los soldados, escuchando a los veteranos y resolviendo los infinitos problemas logísticos. Cuando las armadas de los triunviros cruzaron el Adriático, el aire estaba cargado de presagios. En las llanuras de Filipos, en Macedonia, se decidiría el destino de Roma. Las fuerzas de Bruto y Casio eran formidables, y sus comandantes poseían una experiencia militar superior. Sin embargo, para los triunviros no había vuelta atrás. La derrota significaba la muerte.
Tras 2 batallas brutales y extenuantes, la resistencia republicana fue finalmente quebrada. Bruto y Casio, viendo perdidas sus esperanzas, optaron por el suicidio. La victoria en Filipos marcó el punto de no retorno. Las viejas instituciones ya no eran más que un decorado, el poder real residía en las espadas de las legiones. Con los enemigos comunes eliminados, la alianza de necesidad entre Octavio y Antonio comenzaba a mostrar sus grietas. Lo que había sido un frente unido se transformaba lentamente en una rivalidad silenciosa que acabaría por consumir al mundo. El reparto del mundo. Roma entre Occidente y Oriente. La victoria en los campos de Filipos, donde 2 campañas extenuantes quebraron finalmente la columna vertebral de la resistencia republicana de Bruto y Casio, marcó el instante en que la República cruzó el umbral hacia una era donde las viejas instituciones ya no bastaban para contener el peso del imperio. Con los ejércitos de los triunviros desplegados sobre Macedonia y Tracia, se hizo evidente que se avecinaba un largo y arduo proceso de reconstrucción, de reparto de botín y de asegurar la lealtad de unas legiones hambrientas. Apenas disipado el polvo de la batalla, comenzaron las negociaciones sobre cómo dividir el inmenso mapa romano. El reparto se ejecutó con una rapidez que prefiguraba el futuro conflicto. Marco Antonio, en la cima de su prestigio militar, reclamó para sí el Oriente. Tierras de ciudades opulentas, estructuras administrativas milenarias y recursos inagotables que garantizaban provisiones y tributos. A Octavio, en cambio, le correspondió Italia y el Occidente, un regalo envenenado cargado de tensiones sociales y una economía devastada. Ya entonces, las mentes más agudas percibieron que esta división geográfica sembraba la semilla de la discordia. Cada triunviro comenzaría a echar raíces en suelos muy distintos, nutriéndose de intereses contrapuestos. Octavio comprendió de inmediato que su supervivencia dependía de cumplir las promesas hechas a los veteranos, esos hombres de hierro que habían servido a César y sangrado en Módena y Filipos. Exigían tierras, y para dárselas, Octavio debía arrebatárselas a otros. En Italia, este proceso fue traumático, implicaba despojar a ciudades y propietarios privados para reasentar a los soldados. Las crónicas de la época están repletas de lamentos, protestas y súplicas que llegaban a manos de Octavio, quien debía endurecer su corazón. Posponer la recompensa de sus tropas significaba arriesgarse a un motín que acabaría con su vida. Uno de los episodios más críticos de este periodo fue la Guerra de Perusia. En aquella ciudad, el descontento por las confiscaciones se transformó en rebelión abierta, instigada por Fulvia, la ambiciosa esposa de Antonio, y por Lucio Antonio, hermano del triunviro. Ambos calcularon que, al agitar el avispero italiano, debilitarían fatalmente a Octavio y forzarían una renegociación del poder. El conflicto desembocó en un asedio brutal. Perusia, bien fortificada, resistió largamente, pero el hambre es un enemigo implacable. Cuando la ciudad finalmente capituló, se descubrió que en los templos se ocultaban reservas de grano, hallazgo que enfureció a los legionarios sitiadores. Sin embargo, se dice que Octavio contuvo la sed de sangre, castigando solo a los cabecillas y evitando una masacre generalizada que hubiera manchado su reputación irreparablemente. Superada la crisis de Perusia, la autoridad de Octavio en Italia comenzó a solidificarse, aunque el descanso le estaba vedado. Recorría la península incansablemente, presidiendo asambleas, arbitrando disputas, nombrando magistrados y, sobre todo, asegurando el flujo vital de grano hacia Roma. Estos meses fueron su verdadera escuela de gobierno. Aprendió que mantener la paz requiera tanta firmeza como la guerra. Mientras Octavio se convertía en el administrador meticuloso de Occidente, Antonio construía su propio imperio en el este. Estableció su corte en ciudades como Antioquía y Éfeso, rodeándose del lujo oriental. Allí no solo reorganizaba sus ejércitos y saneaba las finanzas, sino que tejía una red de alianzas con reyes locales, actuando más como un monarca helenístico que como un magistrado romano. La influencia de Antonio crecía,
y sus ecos llegaban a Italia, donde se murmuraba sobre sus costumbres cada vez más alejadas de la austeridad latina. Las diferencias se tornaban abismales. Italia, bajo la mano de Octavio, era un taller de recuperación, disciplina y orden administrativo. Oriente, bajo la égida de Antonio, era un escenario de diplomacia fastuosa, intrigas dinásticas y una riqueza desbordante. Aunque el triunvirato seguía vigente en el papel, la realidad era que se habían formado dos centros de gravedad distintos. Los intereses de los dos hombres fuertes de Roma ya no solo eran diferentes, sino irreconciliables. Antonio y Cleopatra. La guerra de las imágenes. Con Octavio consolidado en el oeste y Antonio reinando en el este, el vínculo que los unía se tensó hasta el límite. Las cartas entre ambos se volvieron escasas y frías, los encuentros personales se posponían con excusas cada vez más inverosímiles. En los pasillos del Senado y en las tabernas del Subura, la pregunta no era si el pacto se rompería, sino cuándo. Fue entonces cuando la sombra de Egipto y la figura de Cleopatra entraron en juego, convirtiéndose en el catalizador del drama final. El encuentro de Antonio y Cleopatra en Tarso ha sido inmortalizado por poetas e historiadores, fascinados por el despliegue de seducción y lujo. Pero más allá del espectáculo, lo que se selló allí fue una alianza pragmática. Antonio veía en la reina los recursos necesarios, oro y barcos, para sostener su hegemonía. Cleopatra veía en el romano el escudo que protegería su trono y devolvería a Egipto su antigua gloria. Cuando Antonio trasladó su residencia a Alejandría, sus decisiones empezaron a llevar el sello de los intereses ptolemaicos. Devolvió territorios a la reina, le otorgó el control de enclaves estratégicos y, a ojos de Roma, comenzó a difuminar la línea entre el procónsul de la República y el consorte de una soberana extranjera. Octavio, desde Roma, observaba cada movimiento con la paciencia de un depredador. Sabía que la xenofobia y el recelo hacia lo oriental eran sentimientos profundos en el alma romana. Mientras Antonio pasaba los inviernos en los brazos de Cleopatra, descuidando las formas romanas, Octavio inició una guerra diferente. Una batalla por la mente del pueblo. No lanzó acusaciones directas al principio, sino que dejó caer gotas de veneno informativo. Se hablaba de que Antonio ya no era un ciudadano romano, sino un hombre hechizado por una bruja extranjera, que su corte estaba llena de eunucos y aduladores, que tomaba decisiones sin consultar al Senado. La culminación de esta estrategia fue la revelación del supuesto testamento de Antonio. Octavio, en una maniobra de legalidad dudosa pero de efectividad devastadora, se apoderó del documento y forzó su lectura pública. Los ciudadanos escucharon atónitos cómo Antonio legaba territorios romanos a sus hijos con Cleopatra y expresaba su deseo de ser enterrado en Alejandría, lejos del Tíber. Aquello fue la sentencia de muerte de su reputación. El Senado y el pueblo, horrorizados, vieron confirmados sus peores temores. Antonio planeaba trasladar el centro del mundo a Egipto. Octavio había logrado lo imposible. Transformar una guerra civil entre dos rivales políticos en una guerra patriótica de Roma contra una amenaza extranjera. Mientras Octavio se mostraba como el ciudadano ejemplar, dedicado a las obras públicas y al respeto de las tradiciones, Antonio era pintado como un degenerado oriental. Las donaciones de Alejandría, una ceremonia donde Antonio repartió reinos entre Cleopatra y sus hijos sentados en tronos de oro, fueron el clavo final en su ataúd político. Ya no se trataba de elegir entre dos líderes, sino entre la civilización romana y la barbarie lujosa de Oriente. Accio. El día que decidió la suerte del mundo. Cuando la diplomacia dio paso a los tambores de guerra, el escenario estaba listo para el duelo final. Octavio sabía que, aunque tenía el apoyo moral de Italia, el poder militar de Antonio era formidable. La clave residía en el mar. Para ello, confió el mando de su flota a Marco Vipsanio Agripa, un genio de la logística y la estrategia.
Agripa no improvisó, construyó puertos, entrenó a los remeros hasta la extenuación y diseñó naves más ligeras y maniobrables, sacrificando el tamaño por la velocidad. Antonio, por su parte, concentró sus fuerzas en Grecia, estableciendo su base en Accio. Su flota era colosal. Quinquerremes y decarremes que parecían fortalezas flotantes, capaces de aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sin embargo, su ejército era una amalgama de tropas de diversas naciones, difícil de coordinar, y la presencia de Cleopatra en el campamento generaba desconfianza entre sus propios generales romanos. La estrategia de Agripa fue asfixiante. En lugar de buscar un choque directo inmediato, optó por bloquear las líneas de suministro de Antonio. Capturó ciudades costeras clave como Metone, cortando el flujo de grano desde Egipto y Oriente. El gigantesco ejército de Antonio, atrapado en la costa pantanosa de Accio, comenzó a sufrir. La enfermedad y el hambre mermaban las filas, las deserciones se multiplicaban. Los senadores que habían huido con Antonio empezaron a cuestionar su liderazgo, viendo cómo la reina egipcia influía en cada decisión militar. Acorralado y viendo cómo sus fuerzas se desmoronaban sin siquiera luchar, Antonio decidió jugárselo todo a una carta. Una batalla naval para romper el bloqueo. Hubo agrios debates en su consejo de guerra. Algunos generales suplicaban retirarse por tierra, hacia Macedonia, donde las legiones aún podían prevalecer. Pero Cleopatra insistió en la vía marítima, y Antonio, fatalmente, accedió. Llegó el día decisivo. Las aguas del mar Jónico se cubrieron de madera y bronce. La flota de Antonio, pesada y poderosa, intentó forzar el centro. Las naves de Octavio, más ágiles, rehuían el choque frontal, hostigando los flancos, moviéndose como avispas alrededor de un oso. El combate fue encarnizado, el estruendo de los espolones rompiendo la madera y los gritos de los combatientes llenaron el aire. En el momento culminante, ocurrió lo impensable. La escuadra egipcia, con las velas púrpuras de la nave real de Cleopatra, rompió la formación y, aprovechando un viento favorable, huyó hacia el sur, abandonando la lucha. Antonio, al ver alejarse a la reina, perdió toda compostura de comandante. Abandonó a sus hombres, a su flota y a su honor, transbordando a una nave ligera para seguirla. Su ejército, al ver la huida de su líder, quedó desconcertado. Aunque lucharon con valentía durante horas, la batalla estaba perdida. La victoria de Octavio en Accio fue total. No solo destruyó la fuerza naval del enemigo, sino que quebró su espíritu. Antonio y Cleopatra escaparon a Alejandría, pero eran ya cadáveres políticos. El camino hacia el dominio absoluto de Roma había quedado despejado para el joven heredero de César. El nacimiento de Augusto. La silenciosa extinción de la República. Tras la victoria en Accio y la posterior huida de Antonio hacia Egipto, el clima político en el Mediterráneo sufrió una transformación rápida e irreversible. En Roma, las dudas se disiparon. Ya nadie cuestionaba que Octavio era el árbitro supremo del destino de la nación. A pesar de que el Senado continuaba reuniéndose y cumpliendo con sus rituales, era un secreto a voces que el desenlace de décadas de luchas intestinas reposaba ahora en las manos de un solo hombre. El pueblo, agotado por una generación de guerras civiles, ya no clamaba por espectáculos grandiosos ni por promesas vacías, anhelaba, con una desesperación silenciosa, esa estabilidad que se había escurrido entre los dedos de la República crisis tras crisis. Octavio, haciendo gala de su característica prudencia, no se apresuró a regresar a Italia para celebrar triunfos prematuros. Entendía que la victoria militar era efímera si no se aseguraba la paz política. Su misión inmediata estaba en Oriente. Debía cauterizar la herida abierta y asegurarse de que el triunfo no fuera un espejismo temporal. Egipto se perfilaba como el escenario final, el lugar donde se decidiría la suerte del último gran bastión de resistencia. La entrada de Octavio en Alejandría fue una lección de estadismo.
No hubo saqueos indiscriminados ni la brutalidad teatral de los conquistadores bárbaros entró con la calma imperturbable de quien viene a restaurar la ley. Su objetivo no era la venganza, sino la instauración de un orden que fuera percibido como legítimo e inevitable. Marco Antonio, comprendiendo que sus fuerzas se habían evaporado y que la lealtad de sus hombres era cosa del pasado, eligió el suicidio antes que la humillación de las cadenas. Cleopatra, por su parte, intentó una última maniobra diplomática, buscando negociar para salvaguardar el trono para sus hijos. Sin embargo, Octavio poseía una visión geopolítica implacable. No podía permitir que Egipto sobreviviera como un centro de poder autónomo capaz de desestabilizar a Roma en el futuro. Con la muerte de la reina, Egipto dejó de ser un reino soberano para convertirse en algo inédito. Una provincia de estatus especial, considerada propiedad personal del emperador y administrada por un prefecto designado directamente por él, no por el Senado. Esta decisión fue una jugada maestra. Los inmensos graneros del Nilo y el oro de los Ptolomeos fluían ahora directamente hacia las arcas de Octavio, otorgándole una independencia financiera absoluta y consolidando su poder de una manera discreta pero inquebrantable. Cuando Octavio finalmente puso pie en Italia, no fue recibido solo con vítores, sino con la mirada esperanzada de un pueblo fatigado. Se encontró con veteranos, caballeros, senadores y magistrados que buscaban un guía capaz de garantizar la perdurabilidad del Estado. Lejos de organizar fiestas hedonistas, convocó reuniones sobrias donde expuso con claridad quirúrgica las medidas necesarias para la reconstrucción nacional. La asignación de tierras para los soldados desmovilizados, el saneamiento de las finanzas municipales, el aseguramiento del suministro de trigo para la plebe y la reparación de una red viaria en decadencia. Hablaba de problemas reales, tangibles, alejándose de la retórica inflamada de los demagogos. El Senado se encontró ante una encrucijada histórica. Por un lado, la hegemonía de Octavio y la lealtad ciega de las legiones hacia su persona eran innegables. Por otro, sus propuestas contaban con un respaldo popular abrumador. Así se llegó a las famosas sesiones de enero del año 27 a.C., donde se escenificó el acto fundacional del nuevo régimen. En un discurso magistralmente calculado, Octavio anunció su renuncia formal a los poderes extraordinarios y expresó su deseo de retirarse a la vida privada. Pero los senadores, conscientes de que tal retiro precipitaría al Estado en un vacío de poder y, consecuentemente, en una nueva guerra civil, rechazaron su dimisión. Le rogaron que permaneciera al frente y le otorgaron el mando proconsular sobre las provincias fronterizas, aquellas donde residía el grueso del ejército. El acuerdo se fijó teóricamente por 10 años, pero en la práctica establecía un mandato renovable indefinidamente. De este modo, Octavio retenía el control absoluto de la espada de Roma, pero bajo una fachada de legalidad republicana. No era un dictador que arrebataba el poder, sino un servidor público que aceptaba una carga impuesta por el Senado. Este delicado equilibrio fue la piedra angular del Principado. Un sistema donde las instituciones republicanas sobrevivían en la forma, pero la dirección del Estado recaía en una sola voluntad. Como corona de este nuevo edificio político, el Senado le concedió el título de Egastes. No era un cargo administrativo, sino un epíteto cargado de simbolismo religioso que evocaba la idea de aumento y veneración. El nombre lo elevaba por encima de los demás mortales, sugiriendo que su autoridad emanaba no solo de las leyes humanas, sino de una sanción casi divina. Su nueva denominación oficial, Imperator César Egastes, fusionaba en una sola línea la memoria del Gran Julio, el símbolo de la victoria militar y el reconocimiento sagrado del Senado. Aunque el título no le otorgaba nuevos poderes legales, creaba un aura de autoritas, prestigio e influencia, que hacía que sus deseos fueran obedecidos con más celo que las órdenes directas de cualquier otro magistrado. Paralelamente a la reestructuración política, Augusto emprendió una serie de reformas vitales para cimentar el nuevo orden. Comprendió que el ejército,
otrora herramienta de ambiciones personales, debía transformarse en una institución estatal disciplinada. Redujo drásticamente el número de legiones para aliviar la presión sobre el tesoro público, pero conservó las unidades más experimentadas, distribuyéndolas estratégicamente en las provincias inestables. Institucionalizó la paga de los soldados y estableció un fondo de retiro para los veteranos, el aerarium militare, cortando así el vínculo de dependencia entre los soldados y sus generales. Ahora servían a Roma y a su emperador, no al mejor postor. Además, creó la Guardia Pretoriana, un cuerpo de élite estacionado en Italia cuya misión era proteger la estabilidad del régimen y la persona del príncipe. En el ámbito civil, Augusto puso orden en el caos financiero. Supervisó con rigor la recaudación de impuestos, asegurándose de que los gobernadores provinciales no expoliaran a los súbditos y de que los ingresos del Estado se invirtieran en mantener la paz social. No interfirió innecesariamente en la labor de los magistrados honestos, pero su vigilancia constante disuadió la corrupción endémica de años anteriores. Esta política restauró la confianza en las instituciones públicas que habían quedado desacreditadas tras décadas de anarquía. Con el paso del tiempo, los frutos de esta gestión se hicieron visibles en la propia piel de la ciudad. Roma comenzó a mudar su aspecto. Se alzaron nuevos templos, se restauraron santuarios olvidados, se repararon los acueductos y se levantaron espacios públicos monumentales. Marco Agripa, su insustituible mano derecha, orquestó un programa de obras públicas sin precedentes. Termas, panteones, graneros y puentes que mejoraron tangiblemente la calidad de vida de los ciudadanos. La célebre frase atribuida a Augusto, encontré una Roma de ladrillo y la dejé de mármol, no era una mera jactancia estética, simbolizaba la transición de una ciudad caótica y vulnerable a una capital imperial ordenada, sólida y eterna. Augusto se esforzó meticulosamente en que su poder fuera percibido como un pilar de seguridad, nunca como una tiranía. No abolió el Senado, no prohibió las elecciones ni despojó a los ciudadanos de su derecho a la participación pública. Sin embargo, tejió una red de influencia tal que todas las decisiones cruciales pasaban, inevitablemente, por su escritorio. Asistía a las sesiones, cumplía con sus deberes religiosos y se mostraba en las ceremonias, actuando como el primus inter pares, el primero entre iguales. Parte integral del Estado y no un déspota situado por encima de él. Todo ello contribuyó a crear la ilusión de una transición suave, en lugar de un golpe de Estado abrupto. Así fue como la República se desvaneció. No cayó en una sola batalla, ni tras un discurso incendiario, ni en una noche de cuchillos largos. Desapareció gradualmente, diluida en una serie de reformas pragmáticas que, paso a paso, construyeron un nuevo orden dentro del caparazón de las viejas instituciones. Los cónsules seguían siendo elegidos, los pretores dictaban justicia, pero el hilo conductor de la vida romana pertenecía ya, y para siempre, a Augusto. Él se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaba todo el sistema político, militar y financiero de Roma, creando una estructura de poder capaz de resistir el paso de los siglos. Pax Romana. El emperador que construyó la eternidad. Una vez asentados los cimientos de la Reforma Augusta, Roma se adentró en un periodo desconocido para cualquier generación viva. Un imperio que había hecho de la guerra civil su estado natural, despertaba ahora en una era donde el orden no se mantenía únicamente mediante la coerción de las armas, sino a través de una maquinaria administrativa eficiente que conectaba el corazón de la urbe con las fronteras más remotas. Los ciudadanos, acostumbrados a la incertidumbre y a los bandazos políticos de la República tardía, contemplaban ahora un gobierno que operaba con serenidad, sin la fiebre de la improvisación. Esta previsibilidad, antes despreciada, se convirtió en el cimiento del nuevo mundo. Augusto entendió, quizás mejor que nadie, que la fuerza de Roma residía en sus provincias. Por ello, diseñó un reparto de competencias que salvaba las apariencias mientras concentraba el poder real.
El Senado conservó la administración de las provincias pacificadas, aquellas donde la vida civil florecía sin necesidad de la presencia constante de las legiones. Augusto, en cambio, se reservó el mando directo de las provincias fronterizas y conflictivas, donde se acantonaba el ejército. Este esquema dual permitía mantener la ficción de un gobierno compartido, al tiempo que garantizaba que ninguna espada pudiera desenvainarse sin el consentimiento del emperador. Para gobernar este vasto territorio, Augusto seleccionó a hombres de su entera confianza y estableció mecanismos de control rigurosos para erradicar los abusos de poder. Recibía personalmente las quejas de las ciudades, exigía informes detallados a sus legados y no le temblaba el pulso para destituir a quienes traicionaban su mandato. En ocasiones, intervenía directamente para arbitrar conflictos locales, demostrando a los provinciales que en Roma había ahora un poder supremo interesado en la justicia y no solo en el expolio. Estas acciones, silenciosas y burocráticas, fueron las que verdaderamente cimentaron la lealtad al imperio. Las provincias empezaron a ver a Roma no como una depredadora, sino como una garante del orden. La reforma moral fue otro de los pilares de su proyecto. Augusto intentó restaurar las viejas costumbres, el mos maiorum, a través de una legislación que regulaba el matrimonio, la familia y la herencia. Buscaba regenerar el tejido ético de una sociedad que, a sus ojos, se había relajado peligrosamente. Aunque estas leyes generaron controversia y resistencia, sirvieron para proyectar la imagen de un gobernante preocupado por la salud espiritual de su pueblo. Y reforzaron la idea de que la estabilidad política debía ir acompañada de una rectitud moral. Asimismo, revitalizó la religión del Estado, restaurando colegios sacerdotales y asegurando que los rituales que conectaban a Roma con los dioses se cumplieran escrupulosamente, reafirmando la Pax Deorum, la paz con los dioses, como sustento de la prosperidad terrenal. Poco a poco, el Mediterráneo se transformó. Los mares, antes infestados de piratas que estrangulaban el comercio, se volvieron seguros bajo la vigilancia de la flota imperial. Los caminos se limpiaron de bandidos, los puertos se fortificaron y la burocracia agilizó la transmisión de órdenes y noticias. Por estas arterias de piedra y agua circulaban mercaderes, funcionarios, filósofos y artesanos. Esta movilidad sin precedentes comenzó a forjar una identidad común. Habitantes de Siria, Hispania o la Galia empezaron a sentirse partícipes de un mismo sistema legal y cultural. La Pax Romana no era solo la ausencia de guerra, era la creación de un espacio económico y civilizatorio unificado. Sin embargo, el talón de Aquiles de Augusto siempre fue la sucesión. Obsesionado con que su obra le sobreviviera, dedicó gran parte de su vida a buscar un heredero capaz de sostener el peso del imperio. Pero la tragedia parecía perseguir a la casa de los Julios. Sobrinos, nietos e hijastros en los que depositaba sus esperanzas morían prematuramente o demostraban no estar a la altura. Cada muerte le obligaba a redibujar sus planes, a adaptar su estrategia. A pesar del dolor personal, Augusto nunca cejó en su empeño, consciente de que lo importante no era el individuo que ocupara el trono, sino la continuidad del sistema mismo. En el ocaso de su vida, Augusto adoptó un ritmo de existencia metódico y tranquilo. Pasaba los días revisando documentos, recibiendo embajadas de reyes lejanos, supervisando la moralidad pública y debatiendo con los senadores. No hubo grandes campañas finales ni gestos dramáticos. Su heroísmo final residió en la constancia, en la administración diaria y aburrida que mantiene en pie a los imperios. La muerte le llegó de manera apacible, rodeado de su círculo íntimo en Iola. Las fuentes clásicas nos han legado sus últimas palabras, una frase tomada del teatro que resume su lucidez y su ironía. ¿Os parece que he representado bien esta comedia de la vida? Si es así, aplaudid. Con su último aliento, cerraba el telón de una existencia que había redefinido el mundo occidental. Tras su fallecimiento, el Senado decretó su divinización.
Se erigieron templos y estatuas en su honor, y en las provincias se celebraron ritos que marcaban el fin de la era del hombre y el comienzo de la leyenda. Pero su verdadero monumento no fue de mármol, sino de leyes e instituciones. El sistema que diseñó, con sus equilibrios y contrapesos, demostró ser tan robusto que sobrevivió a emperadores locos, a crisis económicas y a invasiones durante siglos. Augusto fue el arquitecto que logró lo imposible. Cambiarlo todo para que todo pareciera seguir igual. Fusionó la tradición con la innovación, creando un orden que resistió la erosión del tiempo mucho más allá de lo que cualquiera hubiera soñado. Así concluyó la vida del hombre que encontró una ciudad de ladrillo y dejó un imperio eterno, un gobernante cuya mayor victoria no fue ganar guerras, sino construir una paz capaz de sobrevivirlo. El legado de un Dios mortal. Un orden para los siglos. Tras su último suspiro, el Senado no tardó en elevar a Augusto a la categoría de lo divino. En Roma se alzaron estatuas que lo idealizaban, congelando su imagen en una juventud eterna, mientras que en las provincias más remotas se celebraron ceremonias solemnes que marcaban el fin del hombre y el nacimiento del mito. Sin embargo, la verdadera memoria de Augusto no quedó confiada únicamente al mármol frío de los monumentos ni a las inscripciones laudatorias que pronto cubrirían el imperio. Su recuerdo se ancló en algo mucho más resistente. En la propia estructura del Estado, una maquinaria política y administrativa diseñada con tal maestría que logró seguir funcionando durante décadas e incluso siglos. Impulsada por la inercia de los pasos que él había dado en vida. Las generaciones posteriores, y los historiadores que observaron su obra desde la distancia de los años, coincidieron en ver en él a un gobernante de una estirpe única. Fue el alquimista político que logró lo que parecía imposible. Amalgamar las viejas formas republicanas con las nuevas necesidades imperiales. Supo conservar el respeto reverencial por las tradiciones ancestrales, utilizándolas no como cadenas, sino como cimientos sobre los cuales erigir un orden radicalmente nuevo, capaz de resistir el desgaste del tiempo. Así concluyó la existencia del hombre que transformó Roma sin destruirla, que tomó una ciudad desgarrada por el odio faccioso y la convirtió en la capital indiscutible del mundo. Su mayor logro no fue la conquista, sino la durabilidad. Hizo que el sistema que construyó fuera más grande que su propia persona. Su época, recordada para siempre como la Pax Romana, se convirtió en el símbolo de una paz que no nacía de la ingenuidad ni de la ausencia de amenazas. Al contrario, fue una paz forjada en la realidad del poder. Un periodo de estabilidad que perduró no porque los peligros hubieran desaparecido, sino porque el Estado había sido organizado con la precisión necesaria para enfrentarlos, contenerlos y vencerlos.